7 del libro de Miqueas, de los profetas menores. Verso 18, para la gloria de Dios. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies. Dios bendiga a los de las redes sociales y Dios bendiga a los de casa. Ya lo tenemos. Solo 2, ya lo tenemos. 3, ya lo tiene. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amado y buen Dios que estás en los cielos, gracias sean dadas a usted por su fidelidad, por su bondad, por su misericordia. Lo alabo, lo adoro y lo exalto, y presento la vida de su pueblo y mi vida, Señor, para que usted nos administre desde el principio hasta el fin a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que esté gobernando las mentes y los corazones. Fortalece a tu pueblo a través de tu palabra, liberta a tu pueblo y sana a tu pueblo. Señor, presento la vida de mi hermana Betty Núñez, mi hermana Santos Palma, Señor amado, mi hermano Reinaldo, Dios mío, Dios eterno, a mi madre y a cada uno de los que están enfermos, Dios eterno. Haga misericordia, Señor, que la palabra pueda desatar, que tu palabra pueda confortar y tu palabra pueda traer paz, consuelo y libertad. En Cristo Jesús, reprenda al diablo y todas sus saetas satánicas, sujételas a la obediencia de Cristo para gloria suya. Gracias le damos y la gloria siempre será para usted. Y este pueblo, como dice, puede sentarse, por favor. Damos gracias a Dios, hermanos, por las revelaciones y visiones que Dios dio a sus santos profetas del Antiguo Testamento, como a los nuevos del Nuevo Testamento, grandes hombres de Dios, que yo creo que hoy en día sí hay buenos predicadores, hay buenos ministros, pero no los podemos comparar a ninguno de los del Antiguo Testamento ni a los del Nuevo Testamento. Fueron hombres humildes, sencillos, castos, y fueron hombres temerosos sobre todo. Vemos en esta oportunidad a Miqueas la manifestación de Dios trayendo una palabra de consuelo al remanente. Acuérdense que en la época del Antiguo Testamento, para nuestro Dios, el remanente no era más que de Israel. Pero en el periodo de la gracia, usted y yo, en el nuevo pacto, hoy también somos el remanente fiel de parte de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento el rey David decía que somos la niña de los ojos de Jehová, que era Israel, en la gracia de Cristo también usted y yo somos la niña de los ojos del Señor. Gloria a Dios por ello, hermanos. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? La palabra maldad, hermanos, lo encierra en el original, lo encierra toda clase de pecado que usted y yo practicábamos antes sin Cristo. Pero la Biblia nos habla y nos registra unas grandes verdades, que cuando usted y yo habitamos en el pecado, moramos en la maldad, en vez de ser alegres, en vez de ser felices, en vez de ser prósperos, viene una tristeza, viene un desánimo,
y en vez de ser exaltados por Dios viene opresión de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. El pecado nos aleja del Creador. El pecado nos hace andar errantes como Caín. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que tenemos al Dios exclusivo de Israel, que ha hecho misericordia de todo el hombre que practica la maldad. Dice Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, repito, nos alejó totalmente de la misericordia de Dios. No es que Dios haya querido que el hombre caminara sin él o que el hombre caminara errante, no. El deseo de Dios y el propósito de Dios ha sido hasta este día el mantenernos, el cogernos como un padre coge, protege, sostiene a su hijo. Ese ha sido el deseo de Dios. No ha sido otra, sino la exclusividad de Dios para usted y conmigo es que no vivamos en el pecado, sino que seamos justificados por Él, que seamos libertados por Él, que el amor de Dios te alcance y que ese amor de Dios te liberte del yugo del pecado, te liberte de la maldición que vienes arrastrando. Porque el pecado arrastra hogares, destruye familia. Mire, hermano, doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy Él me ha sostenido con la misma mujer. La mayoría de ministros ya han dejado una, dos y van con la tercera y si es posible con la cuarta mujer. ¿Por qué? Porque no se han mantenido íntegros, temerosos de Dios. Pero yo he entendido y usted ha entendido que ha sido el amor eterno de Dios que lo ha circuncidado, que lo ha desatado, que lo ha libertado del pecado. ¿O todavía hay pecados aquí? ¿Ah? Porque si somos pueblo de Dios, no podemos practicar el pecado. Fíjese las palabras de Pablo en Romanos, en el capítulo último del capítulo 5, versículo último aproximadamente. El deseo de Pablo era, capítulo 7, el deseo de Pablo era totalmente morir al pecado, totalmente servir a Dios. Pero dice que el querer hacer en él estaba el bien, pero en sus miembros, dice, él veía otra ley que se rebelaba contra Dios, y esa era, dice Pablo, la ley del pecado. Y que un hombre de Dios diga: miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de bajeza? Oiga, hermano, hoy en día la mayoría de ministros somos arrogantes, orgullosos, soberbios, altivos. Aprendamos los buenos ejemplos del apóstol Pablo, siendo, dice Pablo en Corintios, el perito arquitecto, se humilló tanto que veía que en él había esa ley del pecado, y el único que lo había alcanzado, lo había libertado del pecado, era el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ese Dios lo alcanzó a Pablo, y ese Dios nos ha alcanzado a nosotros, y somos libres de toda condenación, somos libres de toda clase de pecado. ¿Usted se siente libre, mujer? ¿De verdad? ¿O todavía se siente en esclavitud? Ya leyó capítulo 7 de Romanos, versos últimos. Eso dice: miserable hombre de mí. Digamos que el hombre ante los ojos de Dios no se puede justificar.
de decir yo no sabía que eso era pecado. Todos sabemos el bien y el mal. Por eso es que el rey Salomón, cuando estaba bien delante de Dios, capítulo 7, verso 29 de Eclesiastés, dice: una cosa sé, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron camino de perversiones, pero ellos buscaron camino de placeres, de pecado, de maldad. Dios te hizo perfecto, Dios te hizo recto, y el deseo de Dios es que permanezcamos en la rectitud del temor a Él, a su nombre. ¿Está entendiendo el mensaje? Dios se ha olvidado de nuestro pasado. El problema es que somos nosotros los que decimos: a ver si Dios me alcanzó, a saber si Dios me perdonó, a saber si Dios se acuerda cuando le robé la chanchita al vecino. Sí, porque antes todo eso hacíamos, pues. Algo que veíamos mal parado lo echábamos al lomo, pues, y decíamos: bendición de Dios. No era bendición, usted se lo agarró a su nombre. ¿Me entiende? Entonces, pero el hombre en sí, la mujer en sí, somos mañistos. La palabra mañisto es pícaro, pues. Entonces, por eso es que la palabra nos enseña, nos instruye y dice que hay caminos que al hombre y a la mujer le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Es camino de muerte. O yo pregunto: ¿andamos en camino de muerte o andamos en camino de vida? ¿Ah? Bueno, si andamos en camino de vida, los frutos van a hablar de usted y de mí. Porque no es lo que yo digo, sino lo que yo hago. Porque si yo ando en camino de vida, voy a andar en la voluntad de Dios. Me voy a deleitar en el camino de Él. Le voy a adorar a Dios en todo tiempo. Y no importa la situación, no importa el desánimo, no importa la prueba, no importa el proceso que estemos pasando, sino porque ando en camino de vida. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¡Aleluya! Oiga, propósito de Dios para usted y para mí es efectivo. ¿Te ha fallado Dios? ¿Te ha fallado Dios? No. No le cayó uno que... Amén. Oiga, qué lindo. Por eso es que Pablo, usted lo ha leído, 6:23 de Romanos, dice que la paga del pecado es muerte. Oiga, qué claro habla Dios. Digamos que el que conoce a Dios no puede permanecer en el pecado, porque ya hemos conocido a Dios, ya nos hemos entregado a Dios. En pecado andábamos, pero ahora tenemos la luz de Cristo. Hoy tenemos la vida en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida eterna. A su nombre. Por eso es que Pablo dice que la paga del pecado es, pero la dádiva, pero el regalo de Dios, el don de Dios para usted y para mí, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es su Señor? ¿Es su Salvador? ¿Estamos seguros? Monse. Como que no tienen boca, digo yo. Parecen tengreches. Oiga, qué lindo. Digamos que la solución ahí mismo lo da Pablo en el texto y en el contexto de un solo día. La paga del pecado es muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? El que permanezca en pecado está muerto. Pero quiere tener vida en Cristo, entonces recíbalo. Salga del adulterio, de la fornicación, salga de la borrachera,
tenemos, que Él ha olvidado nuestro pasado. Pero ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Que el que confesare sus pecados, así dice, ¿va? Digamos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Razón tenía Miqueas, que el Dios que hemos recibido se ha olvidado de todas las maldades, de todos los pecados. A su nombre. Pastor, diciendo la clase de pecado. Y si yo violé, y si yo maté, y si yo robé, ¿me puede perdonar Dios? Sí, porque Él es acto poderoso, acto suficiente, soberano. Él no necesita que yo le ayude, Él te ayuda, Él me ayuda. Él es el Dios soberano. Pero Él quiere que confesemos nuestros pecados. Porque ahí también Juan dice que el que encubre su pecado, si usted lo lee en el mismo epístola, no prosperará. O yo pregunto, ¿usted quiere prosperar? ¿Sí o no? Usted no sea sinvergüenza. Porque yo cuando veo a los lados, ahí es donde usted ya... Cuando me quedo, miren hermano, yo me quedo aquí, pero yo veo aquí y veo aquí. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que confesemos, que no nos incubra, porque ante los ojos de Dios todo está desnudo. Digamos que aquí no hay cosa creada, dice el libro de Hebreos capítulo 4:13, no hay cosas creadas que un día Dios no nos saque a la luz. ¿Qué le puede fallar a su mujer? Y ni cuenta se dio. Pero a la larga, si usted le encubrió ese pecado, Dios se lo va a decir en frente de mucha gente. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Para qué? Para que alcance de Dios de nuevo la misericordia. ¿Para qué? Para que Dios lo vuelva a desatar y a exaltar. Pero la gente dice, uy, qué ofensivo fue ese predicador. No, lo hace Dios para salvarte. Porque si no te dice así, sigue encubriendo, pues. Puedo imaginar cuando la mujer le falla al marido. Gloria a Dios, aleluya. Es que este es cocinar, hermanos, porque somos cortados de la misma tijera. Porque todos hemos nacido en pecado, ¿o no? El único que no nació en pecado, ¿quién fue? Los de aquí. ¿Quién? Adán. Estoy hablando del ser humano. A su nombre. Dale vuelta de palmas a Dios. Claro, si vamos a hablar del ser divino, el otro que vino a suplantar, ¿se acuerdan que ya predicamos eso? La vida de Adán. ¿Por qué? Porque le falló. No se pudo mantener sin pecado. Entonces tenía que venir, dice la Biblia en Romanos, y ya lo hemos enseñado, el segundo Adán, que es Jesús. Sin pecado. ¿A qué te quieres parecer tú? Seguimos mejor, ¿no? Y oye qué lindo, parte C. Y olvida, estamos en el capítulo 7, verso 18, el pecado del remanente de su heredad. Repito, Israel. Hablando de la ley. Pero hoy yo pregunto, ¿usted es parte del pueblo especial de Dios, sí o no? ¿Por qué y en quién? ¿Ah? Pero que suave hablan ustedes, hombre, como que le da vergüenza. Es que yo creo que cuando andan de driver con esos grandes carrotes, y cuando ven una vieja toda cotonuda ahí, sí, por ahí que le da vergüenza decir con libertad, hermano. Cuando usted se siente limpio y libre, usted dice, en Cristo yo soy el nuevo remanente de la gracia. Y porque soy el remanente de la gracia,
el Señor me ha limpiado con su sangre todos mis pecados. Y se me viene el capítulo 8 del Evangelio de Juan. No sé si se acuerda de la mujer pecadora, le llama la Biblia, pero la palabra original es ramera. ¿Se acuerda de eso? Todo el mundo le tiraba la piedra. ¿Cuánto le tiran la piedra a usted al vecino que conoce? ¿Ah? Que usted, ¿cómo no? Que me diga que no, usted y yo somos buenos para juzgar. Somos buenos para tirar la primera piedra. Y el que aquí me diga, no, si usted ni apoyo llega. Y oiga, cuando a esa mujer dice la Biblia que la hallaron en el acto, la palabra acto es en el hecho sexual, y la hallaron en la fornicación, inmediatamente la agarraron y la llevaron ante los ancianos, los rabinos de esa época. Y le dijeron, rabino, hemos hallado a esta mujer en el pecado inmoral. Eso lo dice la Biblia a las Américas, ¿se acuerdan? La palabra inmoral es fornicación en las 60. Entonces, hemos hallado a esta mujer en este acto vil. Pero le dijo uno de los mal informadores, pero aquí anda ese Jesús que dicen que es el Hijo de Dios. Llevémosela a ver qué dicen. Si usted ha leído, dice que se la llevaron ¿para qué? Para tentar a Jesús, para ver qué solución le daba. Dijeron, hoy vamos a ver si en verdad este es cuerdo y es sabio para dar dictamen. Señor, le dijo, a esta mujer hemos hallado en este acto inmoral de fornicación. La ley dice, oiga, porque ellos conocían la palabra de Dios. Y le dijo, en eso la hallaron. Dijo, sí. Entonces hagamos una cosa. ¿Qué, Señor? Le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, agarre la piedra más grande y arrójasela para que de un solo sea muerta esta bandita. Dice una anécdota, no la voy a buscar en la Biblia porque es anécdota, no está aquí. Que una vez San Pedro en el cielo dijo, es que los historiadores son locos para hablar. Lo dejaron en Asia, allá en la casa, se lo trajeron a la iglesia. Padre, aquí no somos para bendecir a los animales, que están para que Dios los bendiga a los humanos, no a los animales. Y dice, pongan silencio ahí, hombre. Y dice que San Pedro dijo, hoy les toca subir esta gran montaña. Agarren la piedra porque cuando lleguen arriba van a estar cansados todo el mundo. Y allí la van a usar de sentadero. Y porque hay de todo en la viña de Dios, pues. Si el apóstol Pedro le hubiera dicho, no van a subir la montaña, se los aseguro que hubieran agarrado la piedra más grande para él. Pero porque le dijo la cuesta que iban a subir, dije que unos agarraron unas más grandes, otras medianas y otras chiquitillas, aquí la llevaron. Y empezaron a caminar y subieron la montaña. Y cuando estaban ya en la cima de la montaña, dice que Jesús dijo, todas las piedras se conviertan en pan. A su nombre. Toda imaginar al discípulo más halagán se le convirtió la piedra más chiquitilla en pan. Y aquel que iba, ay, Señor, ayúdame, dame fuerza. Qué gran panzón se hizo. Y yo me imagino que le han dicho, dame pan. No, por halagán. Por eso es que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y el que no trabaja, dijo, es digno que no coma. Miren, aquel que iba ahí, ay, gracias. Y yo me imagino que ese que no llevaba piedras pesadas ha de ser vencido el primero que subió hasta la montaña. Pero fue el que se llevó el fracaso más grande. ¿Quieres que Dios te bendiga? Sé esforzado, valiente, sincero en todo lo que emprendas en el reino de Dios. Porque la recompensa no te la va a dar el ministro, te la va a dar el Rey de Reyes, el pastor de los pastores. Él es el que te va a recompensar tu trabajo. Cuando la mujer se quedó ahí agachada, no le decía nada,
De repente levantó la vista a Jesús, porque dice la Biblia que Carlito era el niño más chiquitito que le quería tirar las primeras piedras a esa mujer pecadora. Y dice que la puso disimuladamente, dio la vuelta y se fue. Y después de él fue Jairo, y así sucesivamente. Cuando de repente volteó a ver de vuelta a Jesús y vio que no había nadie. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice la palabra que la mujer le dijo: no hay nadie, ni Mr. Darwin, ni Mr. Santi. Nadie está. Nadie le dijo. No, nadie. Mujer, le dijo: si nadie de estos que te querían matar a pedrate están para condenarte, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esa mujer? Yo soy el que perdono tus pecados y no me acordaré más de tu vileza. Alabado sea el Señor, porque el Señor nos ha perdonado a todos por igual y a todos nos ha limpiado con su sangre. Y Él no se acuerda de nuestro pasado. El problema es el hombre y la mujer, a saber si Dios me perdonó aquello que dice a mi mamá. Mire, hermano, ahora decimos que nunca le hemos robado a las mamás, sí, les hemos robado cuando éramos bichos. 3 centavos que dejar a la bolsita, pues para los dulces, pues. Y decía, hermano, hijo, me diste el huerto, sí, ahí se lo puse, pa. Se lo echó para la bolsa más grande. Entonces todos hemos pecado de una o de otra manera. Pero ¿cuál es la virtud que usted ve o la grandeza de la misericordia de Dios? Es Lamentaciones 3. Él nos habla de eso, pero hoy quiero que usted vea la misericordia de Dios. Versos 20, 21 y 22. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Oiga, qué lindo. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque no han decaído su misericordia. Por eso dicen: no habéis sido consumidos. Oiga, si Dios no nos hubiera amado, no hubiera ser humano en la tierra. Pero Dios vio que la maldad del hombre se multiplicó. Romanos 5 dice: por cuanto la maldad se multiplicó, también la gracia de Dios se ha multiplicado. Por cuanto el hombre iba de mal en peor, la gracia de Cristo se ha manifestado para libertarnos del pecado y de la muerte. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos del Rey. Él nos hizo libres de nuestro pasado. Tus pecados, que ya no sirvan para que te condenes tú mismo, ya Jesús te los quitó. Pero dice el verso, parte final, parte C de ese versículo: no retuvo para siempre su enojo. La palabra no retuvo quiere decir que se enojó un ratito el Señor, pero después se volvió a tener misericordia. Después volvió a tener amor. Y allá donde me gustan las palabras de Dios, donde dice Romanos 5:8, que Dios, oiga, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún usted y yo pecadores, Cristo murió por los pecadores. Cristo nos libertó de las ataduras, de las cadenas, del alcohol, de la droga, de la infidelidad. Ahora somos libres por el amor de Dios. Él nos hizo libres de una sola vez. No es como dicen los ministerios liberales apóstatas, G12, Unión Eclesiástica Cristiana con mezcla católica. Por eso inventó el diablo por los papas y la absorbieron los ministros, de ir a los encuentros, posencuentros y reencuentros. Que el Señor reprenda al diablo. Hoy le voy a explicar por qué. Porque ellos en esos retiros, en esos encuentros espirituales,
le hacen ver a los miembros que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Y que la sangre que Él derramó tampoco fue suficiente, poderosa, para perdonar y limpiar lo más vil del hombre. Claro que sí tiene poder. Claro que sí es efectivo el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos le hacen ver a los encuentristas que hagan cartas y que después las quemen y que después se arrepientan de lo que hicieron. Y ahí también sucede lo que se llama la regresión mental y el voto del silencio. Y eso solo da en los sacerdotes cuando hacen el juramento. Hoy vienen los cristianos haciendo voto de silencio. ¿Y cómo estuve allá? Si usted quiere saber, vaya usted también. Porque ese es el anzuelo para seguir agarrando a más pasmados. Pasmado el diablo y pasmado la iglesia. No, yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó y con ese levantamiento de los muertos nos dio el sello de la salvación, que en Cristo Él es la primicia de los que duermen y en Cristo resucitaremos. ¿Sí o no? ¿Va a resucitar usted? ¿O se va a quedar pegado a la cama o pegado a la libra de carne? Oiga, así surgió el G2, hermano, creciendo en gracia y todas las iglesias. Y tienen buenos nombres, creciendo en gracia, desgraciado total. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos en la gracia viva, que es el Señor del Señor. Él es la gracia salvadora que hemos recibido. Usted no necesita hacer recuento de su pasado. Él es el que perdonó todo su pasado. Que no vengan con cuentos de viejos encuentristas que son santeros, brujos, infiltrados en las iglesias evangélicas. Qué silencio, quizás lo que fue bajo de agua. Y no lo mando de un solo a pare de sufrir, no, de un solo le echan agua bendita, el agua de la rosa, el pañuelo bendecido, hasta las cucarachas bendecidas. A su nombre. Ya lo veo serio todo. Yo creo que a usted le pasaron la balanza por ahí en esas iglesias. Cuando llegó ese movimiento en El Salvador, en la Iglesia Universal, usted ya ha oído de mí, yo soy curioso. Y yo llevé a mi mamá. Le voy a probar algo, si en verdad ellos son verdaderos o son charlatanes. Amén, pero la vida de un rey, el pañuelo bendecido le va a hacer esto y lo otro, pero de tanto de enojado. Pero después hicieron otro encuentro, le sacaron la rosa. Y yo, la rosa de allá del salón, allí la rosa la habían ido a cortar al jardín que tenía la parte. Pero porque a la gente le gusta la falsedad, le gusta la mentira. Yo tuve que una hermana, Petra Chávez se llama ella, tenía más de 10 años de estar en paro de sufrir de aquí de la Probe cuando estaba en la Broadway. Le robaron 2 casas. Andaba errante la viejita pasmada. Nunca había sacado Dios a su hijo condenado de por vida. Y cuando vino aquí, empezamos a orar. Y Dios hizo el milagro. Lo sacan de la cárcel. Y oigan qué agradecimiento de esta clase de ovejas, que solo un día vino su hijo, se desapareció él y se desapareció él. ¿A dónde está el agradecimiento? Padre de sufrir. ¿Cuál padre? Eche los billetes y usted dejó de sufrir. Yo creo que alguien ha ido porque hay que... Me voy a componerlos con 8, hermanos, porque estos con 8 es un criminal. Seguimos. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Oiga, la palabra está hablando en plural. Y no solo está hablando de un pecado,
Está hablando de todos los pecados inmorales que el hombre y la mujer cometen a diario. Pero cuando usted viene a Cristo, cuando usted le abre su corazón y lo recibe como Señor y Salvador, el único sacrificio que le puede garantizar la salvación y el perdón de sus pecados no es el agua bendita, porque el agua, dice la Biblia, que la agua es la figura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa para deshacer las obras del diablo. Cuando yo vengo a Cristo y me arrepiento de mis pecados, el Dios que ha olvidado mi pasado me limpia con la sangre de su Hijo y borra todas mis iniquidades. Pecado de inmoralidad. ¿Usted sabe qué es pecado de inmoralidad? ¿Cuál es? Un ejemplo. La fornicación, adulterio, lujurias, lascivias, hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, etcétera. Y hoy los hombres han caído tan bajo y las mujeres que no tienen temor de Dios, hoy tienen sexo bestial. Se oye feo, pero así es, hermano. Hoy hay seres que tienen relaciones con animales, los adiestran. Miren qué bajo ha caído. Zoofilia. ¿Pueden imaginar qué bajo ha caído el ser humano? Andan errantes peor que Caín. Porque Caín, cuando Dios le dijo, maldito serás en toda la tierra, y errante andarás en ella, por cuanto mataste a tu hermano inocente. Mire qué terrible. Entonces Caín tuvo tanto miedo que dijo, tan grave ha sido mi maldad, ha sido tan grave mi maldad, Señor, que me has puesto ese yugo que voy a cargar. Y el que me matare a mí, ¿qué va a pasar? Oiga, Caín tenía más principio de temor. Y hoy la creación del siglo XIX, 20 y 21, que es nuestra actualidad, hoy hay gente loca, fanática, mujeres casándose con árboles, hombres casándose con árboles, están más locos, crazy que el demon, están más locos que el diablo, porque Cristo nos hizo libres. En Cristo hay libertad para vivir cuerdamente, sabiamente, temerosamente y bendecidos más que todos por Él. Pero las iniquidades del hombre lo alejan cada día del Creador. Y están acarreando para sí, según la Biblia, son reos de condenación eterna, dice su palabra. ¿Ves qué terrible? La que estás aquí o a dónde te fuiste, porque te quedaste. Sí, hermano, todo eso se está dando en la vida práctica, aunque usted no lo crea. Yo conocí una mujer que había adiestrado bien a su Doberman para la sexualidad con ella. Podemos imaginar qué vileza más cochina y sucia. Pero para Dios es normal. Pero ante Dios, el que practique esas clases de pecado está bajo condenación, porque sigue siendo abominable a los ojos de Dios. Pero quieres salir de esa vida miserable de esclavitud de pecado, recibe a Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Él te va a perdonar todas tus iniquidades. ¿Qué es eso? El Dios que olvida nuestro pasado. Usted lo tiene. Ya no va a practicar el pecado. Allá atrás de Dios, sí, ¿qué después? Siga siendo esclavo del diablo, porque usted es libre, pues. ¿Sí o no? ¿A los ángeles los hizo libres o los hizo esclavos? ¿Por qué? Desde aquí, de este lado. ¿Por qué hizo libre a los ángeles? Ya se lo he enseñado varias veces. ¿Están con ellos que los hizo libre a los ángeles aquí, sí o no? Los de este lado. ¿Los de aquí, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ayúdenme, échenle una manita. Les voy a decir por qué. Métanse, los he repetido más de 1000 veces.
A los ángeles los hizo libres por esta exclusiva razón. Ellos eran libres de decisiones. O servían a Dios o se rebelaban contra Dios. Esa es la palabra libre. Libre albedrío. Los ángeles no tuvieron que me vas a servir porque yo te formé, yo soy Dios. No. Dios los dejó a su libre decisión, a su libre albedrío. Al hombre lo hizo de igual manera, hermano. Lo hizo libre. Digo Adán, ya no quiero que seas mi creador. Pues vas a morir. No importa. Lo echó. Y él pensaba que era mentira. ¿Por qué cree que puso a un querubín en la entrada del Edén Dios? Todos, everybody. ¿Por qué? Porque Adán, al ver que fuera del Edén iba a haber tierra diferente, él iba a querer volver a entrar. Y dijo Dios, este bandido va a querer entrar y ya no me va a costar. Hoy voy a poner al ángel con una espada de fuego. ¿Cuántas alas tiene el querubín? Ya lo he enseñado. Los serafines tienen 6. Los querubines tienen 4. ¿Y ustedes cuántas alas tienen? Usted y yo no tenemos ni una. Solo tenemos las arras del Espíritu Santo de nuestras vidas. Entonces, hermanos, usted y yo cuidemos el don de nuestros pecados que nos ha limpiado el Señor. No cualquiera tiene eso, hermano. Cuando se dé el arrebatamiento, se va a dar unas sorpresas terribles. Pero Señor, yo era salmista. Pero aquí se consagra y saliendo de aquí era un impío, una impía. Se quitaba el traje de mujer de Dios y se clavaba la licra y parecía. Yo no lo dije. Bajándose aquí el siervo, se quitó el traje del siervo de Dios y se trabó el del impío. Eso hay que cuidar. Por eso que él dice, él sepultará. Oiga cómo veía Miqueas, como una sepultura veía Miqueas en las profundidades del mar. ¿Usted conoce qué es una sepultura? Ay, papá. Cállate, vos. Una sepultura es bien fácil, no le anden pensando. Es donde echan a todos los expirados ya, donde usted y yo vamos a ir un día. Si Cristo no viniera luego, aunque no queramos morir, nos van a expirar allí, nos van a ir a echar allí. Esa es una sepultura física. Pero la sepultura que está hablando Miqueas aquí es simbólica. Ahí es donde usted tiene que diferenciar lo literal a lo simbólico, que no se ve. ¿Se acuerdan que ya hablé de los sellos? El sello de la bestia no se ve. El sello del Espíritu Santo que Dios nos ha puesto a usted y a mí no se ve. Es simbólico, pero el diablo sí ve el sello que usde y yo tenemos. Y ahí es donde el diablo patalea, hermano. Y dice, ¿por qué a este no lo puedo tocar más? Porque es propiedad mía, le dice Dios. Entonces usted y yo, el Señor sepultó al viejo Mario, pícaro, bailarín, mal hablado, depravado, mujerero. Ahí dice Dios, ahí te sepulté, marito, pero ahora viven bajo la gracia, viven bajo mi propósito, viven bajo mi llamado que te he hecho. Oh, gloria a Dios, ahí es donde usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Usted es nueva criatura, porque es mañizo, pues. Porque es codicioso. ¿Quiere que termine ya? Porque somos odiosos, rencorosos. Si somos nuevas criaturas. Porque somos peleoneros, celosos. Conteste, por favor. ¿Por qué? Si somos libres y nuevas criaturas. Digamos que al viejo Darwin ya lo dejó Dios en lo profundo
mundo de la mar le echó la sepultura a la tierra. Hoy ya no va a salir ese Darwin Magista, hoy va a salir el nuevo ser que Dios ha diseñado en Darwin. Libre de codicia, libre de ansiedad y avaricia. Y así, My Honey, semanal, $600 todo. No, que él no lo quiere aceptar, eso dice la Biblia, que el marido debe y sea responsable por su mujer. No que como chiste, sea el orden bíblico. Porque ¿qué hizo Dios con usted y conmigo? Usted y yo no podíamos ser salvos. ¿Qué nos hizo Dios? Se entregó, murió y dijo: Padre, yo voy a pagar el pecado de este siervo. Y ya no le tomes a cuenta, que el Padre, porque yo he dado mi vida y he derramado mi sangre por él. Ya no lo veas como muerto, hoy míralo libre del pecado, libre de condenación, libre del juicio venidero. Alabado sea Dios. ¿Usted es eso? Si eso somos, le gusta al diablo, no, usted y yo somos eso. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros para agradar a ese Señor? ¿Vamos a ser iguales o vamos a mejorar? Usted sabe yo en qué fallamos. Y echará, dice, parte C del 19, en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. 3:17 del Evangelio de Juan dice que Jesucristo no vino a condenar a nadie, sino a salvar. Pero oiga qué terrible. ¿Qué pasa? Mas el que no creyere en el Hijo del Hombre ya ha sido condenado. Digamos que el propósito de Dios enviar a su Hijo fue con la visión y la misión de redimirnos de toda clase de pecado. Aquí no son las imágenes, aquí no son los santos, no. La Biblia dice que usted y yo, dice el apóstol Pedro, ser santos porque el Señor que los ha llamado es santo. La palabra santo en el original significa apartados para Dios, libres del pecado y viviendo bajo la justicia de la salvación de Dios. ¿Me entiende? Digamos que usted hoy somos santos, no la Santa Palma, y háganle reverencia. Iba a decir la Santa, pero la Santa Carlota no hace nada. El único que puede hacer algo es el Santo de los santos, llamado Jesús, el Salvador de los hombres. Digamos, Él sí tiene poder para salvarnos. Él sí tiene poder para redimirnos. Entonces, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo pregunto aquí a todos, ¿usted y yo éramos perdidos? Sí, hoy ya no estamos perdidos, hoy ya somos amados por Dios. Y eso es lo que la gente le reclamaba a Jesús en Lucas 1:18. ¿Cómo es que está diciendo que Zaqueo es hijo de Abraham? Si Abraham ya hace tiempo murió, ¿no? ¿Y cómo es que este chiquitín, ladrón, usurpador, es hijo de Abraham? No, le dijo. Él no es hijo de Abraham. Hijo, le dijo, los enfermos no necesitan de médicos, los que necesitan de médicos son los enfermos, porque el Hijo del Hombre, verso 19, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Digamos que el Hijo de Dios vino a buscarte a ti y me vino a buscar a mí y a los que nos siguen por las redes sociales, que están muertos en pecado, muertos en los placeres. A ustedes los van a buscar
síguelo. Sé inteligente como Zaqueo, ladrón, porque era ladrón, dice la Biblia, no lo digo yo. Y le dijo Jesús: Zaqueo, hay que hacer el ramo de Zaqueo y hay que hacer un árbol con sicomoro aquí ficticio y que Jesús se venga de un solo zapotazo. Y se queda viendo: Zaqueo, bájate, porque esta noche voy a estar en tu casa conmigo, Señor. Sí, Zaqueo, contigo, con tu familia, ahí voy a estar contigo. Y toda la gente lo seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la esperanza de gloria. Jesús es la salvación de los hombres. Jesús es el refugio de la eternidad. Por eso es que la gente lo seguía. ¿O lo seguirán a Jesús? ¿Sí o no? Si lo siguen, no, dice Santo. Claro que si yo no sigo a Jesús. ¿Usted no sigue a Jesús? ¿O sigue a María? ¿O sigue a Pablo? ¿O sigue a San Judas Tadeo? ¿Ah? Entonces, sepa cómo va a contestar. Cabezón. Usted y yo somos discípulos de Jesús. ¿Qué se hizo Zaqueo? Discípulo. Jesús le si le ha robado a Axel que no canta a mí en la adoración, le dijo: yo le voy a devolver los 4 veces a Axel para que me cante y me adore. Creo que a este ya lo vamos a bajar después que le quite el yeso, porque este no canta para nada. No, ahora no queremos momias, queremos adoradores. Queremos servidores. Queremos gente agradecida por lo que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? No mire esta viejita. Esta viejita, pero tiene más vigor que muchos jóvenes aquí. Si esta mujer, solo cuando esté en el hospital, el otro se la quiere llevar y dice: no, dame una oportunidad, por favor. Quiero servirte, que la adora. Pero usted que tiene vida y no le sirve a Dios, ¿para qué? No tiene lo mejor que él. ¿A cuántos quieren que los mande para arriba en oración? Ya miré. Solo a 2 he depositado a Dios en oración. No me preguntes por qué me ha contestado. Que después he tenido que pedir perdón a los que quedan con vida. Si usted quiere que lo mande, si ya no sirve aquí, dígale: Pastor Mario, entréguenle, ya no quiero estar bien aquí. Yo le digo: Señor, sirve de verdad. Pero cuando está ahí: no, te dijo que lo entregara. A su nombre. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Sí. Porque la Biblia dice: árbol que no da fruto, no digo yo, Mateo 3:11, será cortado y echado al fuego. Entonces, si usted no quiere que Dios lo corte de esta tierra, empecemos a dar frutos. Póngase sobre sus pies. Hermoso tema. Dios no se acuerda de nuestro pasado. Él ha olvidado nuestro pasado. Cierra sus ojitos. Medite. Dele gracias a ese Rey. Dele gloria a Dios. Solo la voz de mi hermana Santos hoy. Dele gracias. Dele gloria a Dios por la palabra que nos está reafirmando y recordando, Dios, que Él no se acuerda de nuestros pecados. El único que te va a acusar es el diablo y sus demonios, pero Cristo ya lo venció a ellos en la cruz del Calvario. Somos libres por Cristo. Somos libres por su amor. Somos libres por su gracia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por esta palabra. La gloria es tuya por siempre. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia reunida. Ten misericordia, oh Dios, de aquellos que se van a incorporar al cuerpo de Cristo. La gloria sea suya.
Usa la vida de tu iglesia para conquistar y ganar almas para tu reino. Santifícanos, avívanos, despiértanos. Habrá alguien entre nosotros y de las redes sociales que quiere y anhela reconciliarse. Pegue su paso de fe y venga al frente a decirle: Señor, hoy me rindo, hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ya no quiero esta vida, hoy me quiero rendir a tus pies. Dios bendiga a los que van a pasar. A los de las redes sociales, no se refugie en el pasado, no se refugie en el pecado, salga de ahí. Reciba su salvación por medio de Jesucristo. Para usted también es el don de la vida eterna. Dios bendiga a estas mujeres que van a pasar aquí presentes, y a estos varones, a estos jóvenes, a estas jovencitas, estos hombres adultos, estas mujeres adultas. Para usted es el llamado. Ya no huya, ya no resista al llamado de Dios. No haga como Caín, que huyó y se refugió. Dios es vivo, Dios es real. Abra sus labios. Dios bendiga a todos y a todas las valientes que están pasando. Hoy es la hora y el día de su salvación. Cuídela, cuídela, lo que Dios le está dando. Levante sus manos, todos los que estamos agradecidos y rindiéndonos a Cristo. Abra sus labios conmigo y digámosle: Señor Jesús. Dígaselo conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que te he fallado, pero hoy vengo a tus pies a rendirme y a postrarme, a recibir el perdón y la vida eterna que usted me da. Que la sangre que usted derramó por mis pecados me limpie, y sea usted, oh Dios, haciendo en mí los cambios. Creo en ti, que te levantaste de los muertos y que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Oh Dios mío, que mi nombre no se borre del libro de la vida, sino que permanezca en ese libro, para cuando usted me llame pueda estar escrito ahí: Señor, ponga en mí vestiduras nuevas, calzado nuevo, y lléname de tu Santo Espíritu, y guíeme a toda justicia y a toda verdad. Gracias por siempre. Gloria a tu nombre. Amén y amén. Dele ofrenda de calma. Sí, dele ofrenda de calma. Dele ofrenda. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Padre, en tus manos estamos. Bendice a los reunidos, a cada familia, desde el más pequeño de pecho hasta el más viejo de edad. Guárdanos en tus manos y bendícenos en una forma especial. Al que está débil, desátalo, libértalo, fortalécelo, Dios mío. Al que esté enfermo, por favor, Dios, haz misericordia y glorifique su nombre a favor de ese necesitado o de esa necesitada. Haga ese milagro creativo, Señor. Provea bendición a su pueblo. Abra puertas de bendición a sus hijos. En Cristo, Señor nuestro, la gloria hoy y siempre es suya. Y la iglesia de Dios dice: